Ciencias. Subsector Física. El tema es movimiento circunferencial uniforme. El movimiento circunferencial uniforme, abreviado por las siglas MCU, se refiere a un movimiento que realizan los cuerpos que giran indefinidamente en torno a un punto, formando una circunferencia. Un ejemplo de movimiento circunferencial uniforme es el carrusel. El movimiento circunferencial uniforme tiene distintos parámetros. Supongamos que el cuerpo se mueve desde este punto a través de la circunferencia hasta este punto. El arco de circunferencia S es la distancia que recorrió. Suponiendo que en todo eso determinó un ángulo alfa, el arco S se calcula multiplicando el ángulo alfa por el radio de la circunferencia. Un segundo parámetro es la velocidad angular. Si suponemos que el cuerpo se va moviendo en esta dirección y marcó un ángulo alfa desde este punto hasta este punto en un tiempo t, la velocidad angular se calcula dividiendo el ángulo dividido por el tiempo. Otro parámetro a calcular es la velocidad tangencial, es decir, la velocidad con la que eventualmente el cuerpo saldría disparado si es que no tuviera cómo afirmarse. Ahora, si desde este punto hasta este punto recorrió un arco S en un tiempo t, la velocidad tangencial se calcula dividiendo el arco dividido por el tiempo. Una de las cosas que queremos saber es cómo podemos mezclar estos parámetros entre sí. Veamos. Busquemos otra forma de calcular la velocidad tangencial. Sabemos que la velocidad tangencial se calcula arco dividido por el tiempo. Pero sabemos que el arco, lo vimos en la primera diapositiva, es ángulo multiplicado por el radio. Por lo tanto, vamos a reemplazar donde dice S, vamos a poner alfa por R. Es decir, sabemos entonces que la velocidad tangencial es S, o sea, alfa por R dividido por T. Pero vamos a ver, ¿cómo podemos calcular alfa? Sabíamos que la velocidad angular es el ángulo dividido por el tiempo. Eso trae como consecuencia, si pasamos t multiplicando hacia allá, que el ángulo se puede calcular como la velocidad angular multiplicada por el tiempo. Es decir, donde dice alfa, aquí, vamos a reemplazar por velocidad angular por tiempo. O sea que la velocidad tangencial se puede calcular como velocidad por tiempo por radio dividido por tiempo. Y en esta fórmula, ¿qué podemos hacer? Exacto, ¿verdad? Podemos simplificar el tiempo. Y eso significa que la velocidad tangencial se puede calcular como velocidad angular por el radio. Esa es una de las principales fórmulas del movimiento circunferencial uniforme. Velocidad tangencial se calcula multiplicando velocidad angular por el radio. ¿De dónde salió esta fórmula? De la mezcla de las distintas expresiones. Veamos otro ejemplo. Otro parámetro que se puede calcular en el movimiento circunferencial uniforme es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se calcula elevando al cuadrado la velocidad tangencial y dividiéndolo por el radio de la circunferencia. Velocidad tangencial al cuadrado dividido por r. Ahora bien, ¿habrá otra forma de calcularlo? Veamos, tratemos de mezclar las expresiones. Ya sabemos que aceleración centrípeta se calcula velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio. Pero también sabemos, lo acabamos de determinar, que velocidad tangencial es velocidad angular multiplicado por el radio. Es decir, donde dice velocidad tangencial en esta expresión, vamos a reemplazar por velocidad angular por el radio. Velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio. Desarrollamos un poco la expresión y esto queda velocidad angular al cuadrado multiplicado por radio al cuadrado dividido por el radio. ¿Qué se puede hacer en esta expresión? Se puede eliminar el cuadrado con ese radio. Y con eso queda la expresión para calcular la aceleración centrípeta. ¿Cómo? Multiplicando
la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿De dónde se obtuvo esta fórmula? De la mezcla de expresiones más simples.